Estamos de regreso con Matinal, gracias por seguir en sintonía, 7:29 minutos de la mañana y estamos viendo una vista de la ciudad de Santo Domingo en esta mañana de lunes. Aquí en los estudios tenemos ya nuestro invitado del día, se encuentra con nosotros el licenciado Alberto Perdomo, tesorero nacional, Domingo del Pilar y una servidora Laura Castellanos estaremos conversando con él. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. Para nosotros es un grato placer, aunque ya hacía un tiempecito que no estaba por acá con nosotros. Pero estamos aquí, Así de vuelta. Mire, licenciado, nos gustaría, con la anuencia de Laura, que nos diera su reacción. La solicitud al momento es sobre los niveles de transparencia que se le han estado exigiendo al gobierno, incluso desde las calles, la marcha verde, los reclamos por el tema de Odebrecht. Nos gustaría que usted nos hablara de cuáles mecanismos han sido instaurados en todo el gobierno dominicano, pero a través de la tesorería, que es la que finalmente suelta el dinero. ¿Cuáles mecanismos han sido instaurados para en aras de esos niveles de transparencia para el gobierno dominicano? Sí, bien. Desde la llegada del licenciado Danilo Medina en el año 2012 a la presidencia, previo cuando era candidato presidencial, él había firmado un compromiso con la sociedad civil, donde se comprometía a implementar mecanismos de transparencia que ya habían sido incluidos en leyes como la de la Tesorería Nacional, que es la 56705. En el caso que nos compete a nosotros, había sido asignado la implementación de la cuenta única del Tesoro, que fue el buque insignia de la tesorería en el primer gobierno, donde habíamos acogido un plan piloto para ir incorporando instituciones poco a poco. Ya al día de hoy, nosotros tenemos incorporadas 259 instituciones públicas que hacen toda su gestión financiera a través del sistema en línea. Antes se manejaba en cuentas corrientes al margen de la del Tesoro y eso fue totalmente eliminado. ¿Cuántas faltan? ¿Son 259? No, son las que manejan los recursos, lo que pueden tener ingresos, lo que pueden tener las instituciones descentralizadas, que pueden tener algún tipo de ingreso por tasa o por servicio, que eso se quedaban en cuenta. Ya eso todo ingresa al Tesoro, incluyendo, claro, los ingresos tributarios como DGI y Dirección General de Aduanas, más los ingresos que tenía como recaudación la Tesorería Nacional, que son los ingresos por armas de fuego, por impuestos de otras instituciones y servicios. De esas 259 manejan, ¿qué cantidad de recursos pudiéramos hablar? Bueno, al día de hoy ya hemos pasado por el circuito de cuenta única del Tesoro, que era lo que se manejaba al margen, aproximadamente 260 mil millones de pesos. Uf. Estamos casi hablando de más de un 40%, un 35% del presupuesto general del Estado del año actual. Para que la gente entienda un poquito mejor ese concepto, porque el tema de cuenta única quizás se oye un poco técnico. Eso significa entonces que todos los ingresos directos por tasas, por servicios que reciben cada una de estas instituciones, en vez de entrar a la contabilidad de esa institución en particular y ser manejadas por ese funcionario en particular, sencillamente entra directamente al gobierno central. Correcto. El ingreso entra a la cuenta del Tesoro. La contabilidad siempre va a mantener que ese ingreso es de la institución. Claro. Pero el ingreso se registra en la Tesorería Nacional como un ingreso por X servicio, por ponerle el ejemplo. Con cargo, claro, con titularidad del fondo de esa institución, pero eso ingresa al Tesoro. Claro. Exacto, eso evita entonces que se den manejos fraudulentos de esos fondos a otros niveles, porque tradicionalmente hay muchas instituciones que por disponer de ingresos propios han sido mucho más flexibles en cómo se manejan esos ingresos porque no vienen del presupuesto nacional directamente. Claro, para ponerte un ejemplo, en el pasado, esos ingresos que estaban en una cuenta, por decir una cuenta de una gaveta, independiente del presupuesto que podía tener la institución, el incumbente manejaba a su discreción esos recursos. A nosotros ahora obligarlo a que tienen que depositarlo en una cuenta colectora, que todas las noches es un barrido, cae en el Tesoro, nosotros le registramos con esa titularidad, esa disponibilidad en el sistema, en una subcuenta virtual. La tesorería en ese momento deja de ser lo que era una pagadora de cheques y lo que se ha convertido en una gerencia financiera del Estado.
a través de un sinnúmero de foros que hemos ido aquí en Latinoamérica, el cual yo presidí el Foro de Tesoreros Latinoamericanos en el año 2015 al 16, y se la traspasé el año pasado a Paraguay, y este año ya está en Costa Rica. Nosotros, en intercambio de experiencias de cada uno de nuestros países, cuando pasamos balance de la gestión y de las buenas prácticas de tesorería, nosotros estamos ahora mismo en los primeros 5 de Latinoamérica en términos de avances en gestión financiera del Estado. Licenciado, si tomamos en cuenta que la mayoría de los ministerios, si no, bueno, la mayoría, son manejados por miembros de un comité político del Partido de la Liberación Dominicana, que tienen mayor jerarquía que usted dentro de la organización política, y tomando en cuenta que había una tradición en la forma de manejar esos recursos, tal y como usted dice, a través de una gaveta, ¿no ha encontrado el tesorero nacional, que ya tiene 5 años en el cargo, muchos inconvenientes de muchos de esos señores que a lo mejor pretenden que por jerarquía política pudieran, qué sé yo, manejar, pretender continuar con la forma en que lo hacían en el pasado? ¿Se encuentra usted con muchos inconvenientes en ese sentido? ¿Cuál es la receptividad que ha encontrado en ellos para instaurar ese sistema único? No, ahí yo sí agradezco a mis compañeros funcionarios, a los ministros y a los directores generales, que desde el momento que nosotros intervenimos cada una de las instituciones, nos brindaron su apoyo. No te puedo negar que uno pudo haber encontrado resistencia de uno o que otro, pero era un mandato que está claro en el artículo 8 de la ley 567 de tesorería, donde la ley mandaba la incorporación de todas las instituciones del gobierno central al sistema de cuenta única del Tesoro, y una vez se comprobara su correcto funcionamiento. Por eso nosotros la estrategia la hicimos gradual, una estrategia gradual, porque es un cambio de cómo hacer la gestión. Las instituciones era sacarle el chip de cómo se hacía antes al de ahora, entonces no podíamos hacerlo todos juntos, y fuimos haciéndolo de 20 en 20 a medida, y ahí quizás encontramos un par de resistencias, pero cuando vieron que funcionaba correctamente, ya después de ahí, ya todo ha sido, ya es un proceso normal en la ejecución del gasto de cada una de las instituciones. Eso quiere decir, por ejemplo, que una institución, vamos a decir, Ministerio de Turismo, lo que le ingrese a turismo o el presupuesto de turismo, para ellos hacer cualquier erogación, tiene necesariamente que ser autorizado. Finalmente, luego de llenar una serie de mecanismos, tiene que ser autorizado por tesorería. Para comenzar desde el principio, todos esos ingresos, se hace una estimación para cuando se va a elaborar el presupuesto del año siguiente, una estimación de ingresos. Independientemente de eso, hay unos ingresos que entran por turismo, ya sea por la tasa de los entradas de turistas, y un ingreso por los tickets aéreos. Cuando se hace esa estimación, cuando ingresan al Tesoro, ese ingreso se registra en la cuenta única del Tesoro, pero con cargo a una subcuenta del Ministerio de Turismo. Lo que hicimos fue que cambiamos la cuenta corriente que manejaba, o la cuenta operativa que manejaba el ministerio con esos fondos, por una subcuenta en el sistema virtual, el cual, para ellos poder ejecutarlo, tienen que elaborar un libramiento de pago. El libramiento de pago es el instrumento de pago que usa las instituciones públicas. Ese documento viaja a través de la Contraloría, que es quien la autoriza a la Tesorería Nacional todo tipo de pago. La Tesorería Nacional no hace pagos que no sean autorizados por Contraloría. La Contraloría tiene que aprobar todos los pagos que se hace el Tesoro. ¿No hay un nudo en algún momento determinado? ¿Sí? ¿Fluyen de manera adecuada? Y como nunca, hay una interrelación entre cada una de las instituciones de rectora, tanto de presupuesto, Ministerio de Hacienda, Contraloría, que aunque no es de Hacienda, pertenece a Presidencia, es parte va conexo con las instituciones del sistema de gestión financiera del Estado.
Dentro de esa dinámica, el tema de los suplidores del Estado siempre está sobre la mesa en la medida en que muchos de estos controles se traducen en devoluciones de expedientes, atrasos, situaciones. Bueno, y de hecho ya el gobierno ha pasado por varios escándalos con relación a este tema, uno muy particular en la OISOE. ¿En qué medida estos trámites que son muy necesarios para fines de transparencia se convierten en un obstáculo importante para pequeños suplidores que forman parte de la cadena del Estado y que es importante que estén, pero que sin embargo les da trabajo adecuarse a esta burocracia? Sí, el tema bueno, eso es parte de la misma organización. Había muchos de esos pequeños y medianos productores que con la llegada del gobierno de Danilo Medina, cuando se abrió la posibilidad de que todo el que quisiera participar, claro, si era ingeniero podía participar en un concurso que no se le iba a asignar una obra como antes, que se podía asignar directamente. Se hicieron concursos, habían ingenieros que en su vida habían tenido un contrato tan bueno, y por ende tenían que registrarse obligatoriamente en la Dirección General de Compra y Contrataciones. Una vez registrado, ya no es un particular, sino es ya un proveedor del Estado. Nosotros tenemos registrado el RNC, la cuenta bancaria y todos los datos de la persona para poderle hacer la transferencia. Ahora, con todos estos nuevos pasos, tanto en compra como también con la misma transformación de la Tesorería Nacional, a la hora de que ese suplidor se registra, tiene un plazo, una vez depositada la factura o la cubicación, a más tardar 60 días para cobrar eso, según una política de pago que estableció la misma Tesorería Nacional cuando implementó la cuenta única del Tesoro, porque también teníamos que hacer una cuota de pago a cada una de las instituciones, y para nosotros podernos programar mejor es con fecha. Antes los compromisos no tenían fecha de vencimiento. Ahora nosotros al libramiento de pago, las instituciones cuando lo registran le ponen una fecha de vencimiento. Y la fecha tope que tiene ese compromiso son 60 días al momento del registro. No digo al momento de recibir, porque se puede dar el caso de que en un momento una institución solicita un bien o un servicio y viene a registrar esperando la cuota de que le pone de compromiso presupuesto para hacer el libramiento de pago, y entonces ahí se van unos cuantos días. Pero a partir del registro, a más tardar las 60 días, los proveedores están cobrando el producto o el servicio que le dan al Estado. Usted daba en estos días unas declaraciones que llamaron un poco la atención sobre la cantidad de recursos que eroga el Estado en pagos de empleados, casi 12.000 millones de pesos, hablaba usted, y que casi el 50% se iban en el Ministerio de Educación. ¿No es mucho eso para una sola cartera? No, porque a medida que va pasando los años, el presupuesto de educación va creciendo, porque es un 4% del Producto Interno Bruto. Y todos los días el presidente inaugura escuelas, y cada vez que inaugura una escuela, ahí entran profesores nuevos. Antes eran dos tandas, ahora un profesor tiene, antes era una tanda, ahora un profesor tiene hasta las 4 de la tarde, donde el alumno recibe desayuno y almuerzo y merienda. Y aparte de eso, también en esos 12.000, que se incrementó un poco a partir de este mes, el aumento a los militares. ¿Se ejecutó el Sí, ya se ejecutó. Al mes de julio, sí, que se había prometido? Sí, correcto. Ya eso tiene a futuro, el año que viene, un monto de total en el año de aproximadamente 6.000 millones más, nada más para los militares. Entonces, cuando tú divides el presupuesto entre salud y educación, ya ahí hay 7.000 millones de pesos de los 12.500. Es la nómina más grande que hay. O sea, estamos hablando de 5.200 millones de pesos. Sí, pero una sola institución prácticamente está ocupando casi el 50%. Es la más grande y es la que más recursos tiene asignados.
todas las instituciones cumplen con esos requisitos para la erogación de los fondos. Usted no tiene queja de ninguna de ellas. No. En el sentido de que pudieran... y en ese sentido nosotros como ejecutor del pago, nosotros no incluimos en eso. La Contraloría, cuando es la institución que recibe las nóminas y tiene un sistema donde corre todas esas nóminas, y a diferencia del pasado, ya no hay dualidad de que una persona puede estar en varias instituciones cobrando. Automáticamente le tumba por el momento las dos. Si aparecen dos instituciones, le tumba las dos. Ahora, esa persona tiene que decidir en cuál de esas dos instituciones se queda cobrando. Cobrando en la nómina. No, en la nómina, pero tú no tienes otra forma de sacar recursos si no es... Y no hay nominillas. Ya no funciona. No, eso no funciona porque todo proceso tiene que estar registrado con una seguro. Hay instituciones que no tienen sus nominillas aparte. Se lo aseguro. Un cheque general que se lo permite aseguro. pagar. A menos que sea una institución que no corra, y ya están todas, porque hasta la descentralizada corren la nómina por la Contraloría y se paga por la cuenta única del Tesoro. Entonces es con un número de cédula, entonces el proveedor es uno, o el beneficiario es uno con un número de cédula. Una persona no tiene dos números de registro. No. Puede tener una compañía y ni siquiera la misma, dos números de registro. Si es un consorcio pero tiene que tener un registro aparte. Cuando digo consorcio, es una empresa constructora, por ejemplo, a veces se asocian. Un grupo de empresas. Y hacen una razón social aparte de la que tienen. Pero ya no hay dualidad en nómina ni en nada de eso. Cuando usted le preguntaba sobre los mecanismos de transparencia, usted nos hablaba de la cuenta única del Tesoro. ¿Hay algún otro mecanismo que les haya facilitado, que les haya ayudado a ustedes? Porque tengo entendido que usted mencionó en el pasado el decreto 1517, que también ha sido un gran paso. Eso es a principios de año, la implementación cuando el presidente emite el decreto 1517, con eso termina de quitar la discrecionalidad, donde si usted no tiene apropiación presupuestaria y un proveedor no recibe esa certificación al momento de brindarle el producto o el servicio que le va a dar al Estado, lamentablemente no lo va a cobrar y el Estado no se lo va a reconocer. Porque se daba la tarea que en el pasado un sinnúmero de instituciones se cogían un bien, un servicio y guardaban la factura en la gaveta y pagaban cuando ellos entendían. Y con el tiempo se quedaban esa deuda ahí. Y cuando uno venía a decir eso, venía otro incumbente y encontraba esa deuda y decía, bueno, esa deuda no es mía, no la voy a pagar. Ahora con esto, si usted no tiene apropiación, usted no puede recibir el bien o el servicio. Y si lo recibió, usted como proveedor se lo brindó al Estado y no tenía esa certificación, lamentablemente no lo va a cobrar. Y nosotros al principio de la emisión de ese decreto hicimos un llamado a los proveedores del Estado, donde le decíamos, si ustedes no tienen esa certificación al momento de ustedes venderle ese producto al Estado, no la cobran, porque el decreto es claro y es específico. Independientemente de que del decreto hace mención en los mandatos de cada uno, en el articulado de cada una de las leyes que involucran tanto presupuesto, contraloría, tesorería y compra y contrataciones. Tiene su articulado y es específico. Pero con eso se le quiso dar ya un espaldarazo a todo ese articulado de esas leyes para que se le dé el fiel cumplimiento al mandato de esas leyes. ¿Qué pasa cuando una institución entonces no cumple con algunos de estos procesos? Bueno, ya algunos son muy claros. Por ejemplo, Contraloría le devuelve los expedientes, sí. Entonces no llegan a tesorería. Pero ¿qué otro tipo de medidas hay que tomar y qué tipo de sanciones hay que aplicar con instituciones que todavía les cuesta adaptarse a la rigidez de estos parámetros, que lo que buscan es mayor transparencia? Sí, con todo esto, incluso hay uno de los artículos que menciona la responsabilidad del funcionario a la hora de incurrir en comprar un bien, un servicio, y el cual no esté aprobado por esa certificación que emite presupuesto. Es verdad que todavía
y tenemos, se está trabajando en todo eso, en la responsabilidad como tal, qué régimen de consecuencias se utiliza para la responsabilidad de ese funcionario cuando incurre en eso. Pero hay el interés de la máxima autoridad de que todo sea lo más transparente posible. Y no había, desde hace años, no había pasado un presidente que tuviera la voluntad de que las cosas se hagan más transparentes. Vive preocupado porque todo se haga correctamente y es una persona que lo lleva todo, el día a día de cada una de las cosas lo lleva él mismo. Y a él le gusta oírlo él, no que se lo cuenten. ¿Él les llama con frecuencia? Sí, ¿Ustedes sí. acuden donde él a rendirle informes? Hacemos reuniones de equipo varias veces al mes, en todos los temas que podemos participar, tanto en las ejecuciones de los pagos de las escuelas, de los mismos pagos de los centros de atención primaria, a todo le da seguimiento a él. ¿Se está al día en el pago con los proveedores? ¿Las deudas pasadas ya eso es cosa del pasado? Se ha ido poniendo al día. Yo entiendo que en meses anteriores había un atraso con el tema de los desayunos, de los proveedores de alimentos, pero era que a partir de este año esa institución se incorporó al sistema de gestión financiera del Estado, al CIGEF. Y desde el momento que usted ya se involucra a hacer la gestión por ahí, usted tiene que registrar todo proveedor, que antes esas personas no estaban inscritas. Entonces cuando se inscribieron ahora, se han ido poniendo al día. Ya casi en la totalidad se le ha hecho ya casi la totalidad de los pagos a esos proveedores. Los ingenieros constructores, ya no hay deuda con ellos para que no vuelvan No, a las deudas siempre van a existir, pero son deudas del momento. Porque tú sabes que el ingeniero es por cubicaciones. Okay. Y a medida que, como son cubicaciones que son a través de obras públicas y de OISOE, que ya a partir de ahora va a pasar todas esas construcciones, la supervisión a obras públicas. Una vez ellos depositan en educación esa cubicación, educación les remite el libramiento, porque independientemente que ellos sean los supervisores, quien hace el pago es el Ministerio de Educación. Hay quienes hablan de la necesidad de una reforma fiscal en lo que tiene que ver con tesorería. ¿Cuáles serían los puntos que ustedes entienden que habría que modificar en una reforma que se vaya a implementar nuevamente, que no sea un parche como algunos lo definen? ¿Qué entienden ustedes necesario que pudiera...? No, pero por el momento nosotros no va a haber, no hay reforma. Incluso el ministro en día anterior, el ministro de Hacienda, hacía referencia a que lo que se tiene que eficientizar el cobro. Y felicito la gestión que vienen haciendo, sobre todo los dos grandes colectores que son el director de Impuestos Internos y Aduana, que han cumplido sus metas y han eficientizado de una forma que el Estado está cobrando más recursos para poder cumplir con los programas de desarrollo que tiene hacia la nación. ¿Cuáles son los siguientes pasos que debe dar el gobierno en materia de transparencia? Siguientes pasos, yo entiendo que tenemos que seguir trabajando para la misma impunidad. Para evitar que un funcionario que incurra en hechos dolosos sea sometido, quitado del puesto y sometido, y se le haga su juicio y que se le demuestre lo malo que hace. Simplemente fortalecer ese sistema de consecuencias que puede tener un funcionario a la hora de hacer malas prácticas de su puesto. ¿Necesita la ley de compras y contrataciones una revisión, tomando en cuenta lo que ha estado surgiendo en los últimos meses y bueno, ya en el último año y tanto respecto a comisiones, sobornos y otro tipo de manipulaciones de procesos que se supone que se han hecho en el marco de la ley y evidentemente no han sido suficientes para evitar que haya manipulación de los procesos? Sí, yo entiendo que la ley de compra hay que revisarla, porque la ley en algunos artículos puede ser muy
muy rígida en el tema de tiempos. Y como la misma ley llama que cuando hay una licitación tú tienes un periodo el proceso completo, creo que son 90 días para la adjudicación. Entonces entendemos que también ese proceso es demasiado largo. Y cuando viene hablando 30 días es un trimestre y el presupuesto es partido en 4, es por trimestre. Son 4 trimestres que tiene el presupuesto cuando se asigna una cuota en la institución. Que si tú no ejecutas en ese trimestre ese recurso asignado para ese objeto, tú no lo puedes pasar para el otro trimestre, se pierde. Entonces, yo entiendo que hay que trabajar y creo que hay un proyecto de revisión a futuro de algunos artículos de esa ley. Licenciado, finalmente, a funcionarios como usted que manejan recursos y como algunos de sus compañeros, ¿qué lección le deja el caso Odebrecht a los fines de Odebrecht y niveles de transparencia? ¿Qué lección deja? Bueno, la lección que ya toda la ciudadanía conoce, lo que ha pasado con el caso Odebrecht, donde ya eso está en manos de la justicia que tiene que decidir o que cada una de esas personas que están involucradas demuestren su inocencia o su culpabilidad. Sí, pero yo quiero decir en el aspecto de lo que tiene que ver con el manejo de las instituciones. Ese es el primer paso de que el funcionario y la misma ciudadanía ve que la impunidad ya se está quedando en el pasado. La impunidad a partir de ese caso no está pasando en alto. Y es la mejor muestra de que se llevó a la justicia a varias personas. De que aquí en adelante se demuestre si son culpables o son inocentes, y eso es cuestión de justicia. Ahora el funcionario como tal sabe que no va a quedar impune a cualquier mala práctica. Obliga al ciudadano a tener mucho más cuidado, a manejarse con mayores niveles de transparencia. Y sobre todo que también con la nueva ley de declaración jurada de bienes hay un sinnúmero de requisitos que el funcionario tiene que comprobar, que no es como antes, que tú no tenías soporte. Cuando tú depositas eso en la Cámara de Cuentas, tú tienes que tener un sinnúmero de certificaciones que verdaderamente sean válidas. Pero antes tú llenabas un papel, incluso imprimías un formulario, lo llenabas tú a máquina. Ahora todo es online. Y después tener los soportes, comprobarlo. Y de ahí que tú tengas un tiempo en el cargo, tú tienes que demostrar por qué creció tu patrimonio. Porque si sale fuera de lo que es tu salario, sumando los salarios que tú puedas tener, porque ahí están las declaraciones juradas de asalariado y ahí tú lo ves todo. Bien, licenciado, muchísimas gracias. No, a ustedes por la invitación. De esta manera despedimos al licenciado Alberto Perdomo, tesorero nacional, con quien hemos conversado. A ustedes las gracias por la sintonía. Mañana, a partir de las 6 ante meridiano, nos veremos en otra entrega de Matinal. Pasen feliz resto del día.